Se congeló. Me congeló. Hola, profe. ¿Qué tal? Y este frío pelotudo que vino acá. O yo no me estoy sintiendo más frío porque mi cabello está mojado. No se puede ser. Todo es posible en esta vida, ¿verdad? Un ratito agarro algo. Ay, uy. Eso. Ahora sí. Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted, profe? Bien, también. Tranquila. Por ahora. Más tarde voy a estar nerviosa. Dentro de exactamente, a ver, 4:15, 5:15, 6, dentro de 3 horas voy a estar nerviosa. Ahora estoy bien todavía, estoy relax. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque dentro de 3 horas voy a estar nerviosa. Dentro de, mejor, 2 horas 58 minutos voy a estar nerviosa. Estoy acá ya con la tele lista para ver el partido. Viste ese fanatismo que te absolutamente voy a desconectar mi celular, mi internet, todo. No existo, no pienso, no resuelvo nada. Ahora estoy tranquila todavía. Respondiendo acá las preguntas de los médicos, leyendo un poco, estaba revisando unos artículos, preparando unos trabajos, todo relax, vida normal. Llegué de hacer ejercicios, todo funciona. Ya tomé mi café, la vida sigue. Tomando agua, tratando de completar mis 33,3 ml de agua por kilo. Complicado porque uno sube de peso y sube la cantidad de agua que hay que tomar. Ay, qué triste esta vida. ¿Y ustedes? ¿Qué me cuentan de novedad? ¿Las clases qué tal? Sin inconvenientes. Muchos nombres, solo no. Muchos nombres. Ah, sí. Este capítulo es un poco aburrido porque creo que les dije, ¿verdad? No se usa en el día a día. Yo creo que de lo que les voy a mostrar hoy, en general nosotros usamos los fármacos que se utilizan en influenza, si acaso, y en la temporada de influenza, y eso es todo, ¿no es cierto? Herpes simple, eventualmente, en algunos casos que se suele ver todavía varicela, y de por ahí pueden ver alguna meningitis viral, no sé, en esos casos pueden llegar a usar citomegalo, que hay que saber las indicaciones principales, ¿verdad? Yo siempre les voy a preguntar indicación de primera línea, con qué fármaco se entra, más o menos para tener un abordaje del capítulo. ¿Se recuerdan cuáles eran los antivirales que van a tener más efectividad? ¿Cuál es el esquema inicial para hepatitis B, hepatitis C? ¿Cómo nosotros vamos a abordar si por ahí hay resistencia? ¿Cuáles serían las opciones? Nada, jamás vamos a tocar dosis. Difícilmente les pregunten al respecto. Conocer nada más las opciones, también las vías de administración, eventualmente eso se les va a preguntar, ¿no es cierto? Efectos adversos más graves, recordar que muchos de los análogos de nucleósidos vimos que son mielotóxicos porque van a competir con la polimerasa de la célula eucariota, y por ahí van a tener la cuestión de este capítulo en particular. Los demás, y bueno, de repente son más fáciles los demás antimicrobianos porque ustedes usan en el día a día, o sea, por lo menos se prescribe. Se van a recordar más de estos fármacos cuando empiecen a ver la parte clínica, cuando empiecen a asociar con las enfermedades en sí, que se les pase el tratamiento, y claramente cuando empiecen a prescribir, aunque ustedes piensen que no, van a empezar a ver las enfermedades y de repente estudiar el tratamiento de las enfermedades, repitiendo, uno se va recordando parte del tratamiento, ¿no es cierto? Pero antivirales en sí es algo que no usamos mucho, y entonces aprender de memoria los nombres es complicado. Les confieso, yo tengo que siempre estar dando una leída, no así el aciclovir. Aciclovir es algo que está en el día a día, nosotros vamos, vemos, usamos el herpes simple, es un virus común, corriente, pero no se usa un tratamiento convencional, muchas de las veces no se trata, aún así conocemos. ¿Okay? Si lo hay que conocer el Epstein-Barr, difícilmente vamos a medicar, pero les repito, saber tratamiento de primera línea, saber las alternativas, saber eventualmente efectos adversos, saber las vías de administración, así a grandes rasgos ese es el enfoque que
nosotros les vamos a ir solicitando, ¿no es cierto? Y como clasificación. De repente, por ser farmacología, no vamos a hacer mucho hincapié en muchas cosas más específicas. Acá, por ejemplo, en una de las partes habla del cromosoma, donde se genera el interferón. Ayer estaba comentando a los muchachos, yo conceptualmente lo que se usa, difícilmente se aplica, conceptos generales nada más les di. Y otro detalle, esta clase es una clase estándar, les paso la misma clase, que es copia del libro prácticamente para que todos tengan las mismas clases los otros grupos, porque ustedes saben que muchas veces las preguntas yo le doy a Saúl, pero Saúl decide finalmente qué pregunta va a colocar en el examen y no siempre es una pregunta que yo elaboré este año. Y entonces de repente dice, pero la autora no habló de esto en la clase, y él siempre se va a valer por la vertiente de que la información está en el libro o la información está en el slide. Y entonces les paso el slide para que ustedes echen un vistazo, ¿ok? Vista ahí. Yo voy a tratar de hacer un enfoque y poner algo más vigente de lo que yo digo, pero por si acaso, por esas cosas de la vida, ustedes saben que también hay todo un esquema de auditoría curricular en el Pacífico, ¿no es cierto? Y puede ser que alguna de las preguntas que yo haga no les parezca correcto a ellos. Todo eso existe, esas posibilidades están, no sé. Entonces, si de por ahí se selecciona alguna otra pregunta, probablemente va a ser de este slide, de esta clase o del capítulo. Entonces, principalmente de esta clase, entonces ya les doy la clase. Lean nada más de acá. Yo para la vida les voy a contar lo que es importante, lo que tienen que saber, pero claro, aparte de aprender para la vida, tienen que pasar el examen. Entonces vamos a tratar de unir las dos cosas, ¿verdad? Y hacer de las dos formas, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, no sé, vamos a ver, no hay mucha información, vamos a ver cómo estamos manejando el tiempo, si conseguimos avanzar y podemos hacer corrido, si no les queda muy cansado, vamos a ir viendo, ¿sabes? Cómo vamos desenvolviendo. Ok, empezamos entonces. Dando continuidad, vamos a empezar a hablar de las aminas tricíclicas. Habíamos hablado de los análogos de nucleósidos. Dentro de las aminas tricíclicas tenemos inicialmente la amantadina. La amantadina es hidrosoluble. Ella tiene una actividad selectiva por el virus de influenza tipo A. No trabaja contra el tipo B y tampoco trabaja con el parainfluenza. La amantadina suele venir en el preparado de los antigripales comunes, recursos comprimidos en su mayoría. Ellos vienen con antialérgicos, vienen con descongestivos, muchas veces les colocan antitusivos. Entonces no soy muy amante de aquel comprimido que ya es polifarmacia en un comprimido, porque ustedes saben que la biodisponibilidad de cada componente y no va a ser 100%, porque a no ser de que sean capas separadas, ¿no es cierto? Porque ahí cada componente va a tener una absorción diferente. Pero vienen en una cápsula todos los elementos, por más que se prepare, puede haber alguna que otra alteración. Muchas veces las farmacéuticas colocan amantadina y ponen allí por separado, con la variante que te dicen este antigripal ya tiene antiviral. Solamente va a ser efectivo contra virus de influenza tipo A. Y cuando nosotros tenemos un cuadro gripal, les mencionaba que los virus más frecuentes son adenovirus, rinovirus, y en general esas infecciones son de tratamiento meramente sintomático. No es necesario que yo aplique un antiviral y amantadina no va a tener efectividad. Dentro de su mecanismo de acción, ella bloquea, ¿verdad? Un canal, una proteína que actúa como canal de protones, entonces va a alterar todo lo que sería la carga eléctrica de membrana. Ustedes recuerden que sin esa carga eléctrica membrana no puede haber la fase inicial de replicación, todo lo que va a necesitar ese virus para poder replicarse. Él, como ser intracelular, va a necesitar de mucha actividad al bloquear esa proteína
prácticamente anula el virus. Ese sería su mecanismo de acción. Es un fármaco con buena biodisponibilidad, entonces se absorbe bien por vía oral, no tiene metabolismo. Al no tener metabolismo, se elimina lentamente, o sea, se elimina por el riñón, por vía urinaria, y siempre que no tiene metabolismo, recuerde que no pasan por ese proceso de volverle más hidrosoluble, de cambiar un poco el peso molecular y puede tener una afectación, o sea, sí o sí va a tener una repercusión en cuanto a la función renal. Siempre que el paciente tenga función renal alterada, ustedes tienen que tener en cuenta que la eliminación va a ser más demorada. Detalle con la amantadina que no se elimina por diálisis. Dentro de los efectos adversos, se habla de que esos efectos adversos no aparecen frecuentemente si se fracciona la dosis. Entonces, en forma general, se da en más tomas diarias, 2 o 3 tomas diarias, y sus efectos adversos son mayormente neurológicos, síntomas que pueden ser leves como alteración de la concentración, a veces un poco de confusión, ansiedad, temblor, raramente alucinación en caso muy excepcional, y también puede llegar a aparecer efecto anticolinérgico. Nosotros solíamos empezar farmacología por las clases de sistema nervioso y hablaba yo, pero que les vuelva a dar esa clase. El sistema nervioso autónomo, descarga simpática, parasimpática, y dentro del sistema nervioso autónomo, el parasimpático, sistema colinérgico, se encarga de regular todas las secreciones del cuerpo, saliva, secreción intestinal, y tener el efecto anticolinérgico es muy sintomático y muy desagradable. Te da constipación, te da el llamado globo vesical o retención urinaria, la resequedad de la boca. Entonces, esos efectos muy desagradables a veces peor otra vez que los propios síntomas gripales. Y esos efectos sumados, inclusive a los efectos neurotóxicos, son más frecuentes presentados en pacientes ancianos. Entonces, fíjense, eventualmente, si ustedes van a administrar amantadina, tratar de evitar en un paciente anciano. Dentro de los otros efectos que se puede presentar, muy raro, puede haber livedos reticulares, que serían esas manchas que parecen una red. Eso puede llegar a ser normal en las personas que tienen tez muy pálida, piel clara. No sé si alguno de ustedes tiene piel clara, tiene así bastante clara. Y cuando hace mucho frío, de repente se ve como el reticulado en la piel. En los bebés también se suelen ver, ¿verdad? Cuando se les desviste, se quedan esas manchas y parece que se ven los capilares. Eso es el livedo reticular o moteado en la piel, ¿ok? Eso puede llegar a aparecer con la amantadina, y lo que realmente puede tener una implicancia más peligrosa al ortostatismo o cambios de la presión o hipotensión ortostática, y aquí sí mucho cuidado. Raro, muy raro, tanto la hipotensión como el edema, como los cambios de la visión, raro, 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 pero me preocupa más la hipotensión. ¿Por qué? Porque si es una persona mayor que ya tiene su dificultad en caminar, moverse, imagínense que está acostado, está con gripe. Nadie con gripe está bailando la bamba, ¿sí? Entonces, de repente, la bamba quedó muy viejo. Entonces, cambié mi repertorio y la bamba, no. Van a descubrir, ahí me da si digo la bamba. Denme una referencia de música para decir en mi próxima clase, rapidito. Puedo decir la bamba. ¡Qué horror! Me sentí muy vieja ahora. ¡Qué horror! Bueno, entonces, una persona con gripe no puede bailar una música nueva, se siente cansado y tiene hipotensión ortostática, se levantó y bajó la presión y te da así un mareo. O sea, ya estaba mal porque estaba engripado. Yo le di un remedio que le baja la presión cuando se mueve. El paciente se puede desmayar por eso, se queda peor. Y no solo desmayar, si es un anciano y yo le moví y le bajó la presión y se cayó, se puede romper la cabeza, se puede romper la cadera.
sea, de una gripe, que era un resfrío, que era una nariz que le estaba corriendo, terminó en una cirugía de cadera, terminó en un traumatismo de cráneo. Así de grave. Entonces, cuidado con la amantadina y pacientes añosos, cuidado con la amantadina y pacientes que tienen falla renal. Raro, 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 los efectos neurotóxicos o me apare- volví a cambiar mi señal, me conecto y ahí sí. Ahí, ¿qué tal me escuchan? Bien, 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 no se cortó. Ahora sí, profe. Bien, Pero se cortó acá, sí, pero yo pensé que fue mi internet. ok. Estaba diciendo, cuidado con la amantadina y pacientes añosos. La hipotensión ortostática me preocupa. Hablo de la amantadina un poco más de lo que hablé de otros fármacos, porque hasta pueden encontrar de venta libre, ¿está bien? Se suele combinar con antigripales convencionales y de repente el paciente puede traerte nada más y decir, mira, estoy tomando este antigripal. Y ustedes dicen, ah, es un antigripal convencional. Revisen el prospecto que no tenga un antiviral y puede ser amantadina porque es lo máximo, porque va a matar el virus, en realidad solo mata influenza. Y la influenza no es de los virus más frecuentes presentes en un cuadro de resfrío de gripe. Los más frecuentes son los estacionarios, adenovirus, rinovirus, ¿está bien? No va a ser el virus de la influenza como tal. Influenza A y después están los subtipos, las cepas, ¿verdad? Lo de las epidemias específicamente. Su única indicación es profilaxis y tratamiento virus de influenza del tipo A. Cuando hay epidemias se ve que tanto la profilaxis como su eficacia es interesante, llega hasta el 90%. Es muy efectiva esta medicación. Se toma, como dijimos, dosis fraccionada para evitar el efecto adverso. La rimantadina es su análogo estructural, ¿verdad? Es su primo en cuanto a la estructura bioquímica, por ende va a tener el mismo mecanismo de acción, va a bloquear también la proteína M2, que funciona como canal de protones en la membrana, entonces altera toda esa carga eléctrica de la membrana, con eso va a haber disfunción a nivel viral, mismo mecanismo. En el caso de la rimantadina sí se metaboliza en el hígado, eso le confiere un tiempo de vida media mayor, pero a la vez hace que sea menos tóxica. Siempre acá, por ejemplo, dice, está contraindicado en hipersensibilidad y yo esa información para mi cerebro medio que ya tengo que obviar, ¿no es cierto? Cualquier paciente que venga y te diga, hola doctor, yo soy alérgico a este medicamento, no le vas a pasar la receta, ah, sí, no me importa, toma este medicamento. No, nadie en su sano juicio va a hacer eso y ustedes ya saben que tienen que siempre en la historia clínica preguntar las alergias, ¿verdad? Y pista para la vida, cuando van a hacer algún examen quisquilloso de por ahí y ya saben con qué medicamento se trata esa enfermedad. Por ejemplo, sífilis. Y usted tiene que decir, sífilis se trata con penicilina. ¿Mm? Y tengo que preguntar entonces, señor, ¿usted es alérgico a la penicilina? Ahí el examinador va a decir, ajá, este acá fue alumno azul, muy inteligente este muchacho, sabe todo, está preguntando alergia a la penicilina. Porque si vos preguntás, es alérgico, que es así como en el globo, en el aire, como esos teletubbies de fondo de pantalla que se chocan allá en el fondo, que nadie entiende lo que pasa. ¿Está bien? Entonces, gente, preguntar si es alérgico. El paciente dice, soy alérgico a rimantadina y prescribir rimantadina. No, eso no. Esa información medio que está exagerada, ¿verdad? Información que me importa. Opa, rimantadina es un análogo poco más caro, menos tóxico, habitualmente menos tóxico, entonces yo voy a preferir usar este en los pacientes más añosos. Pero como él se metaboliza, por eso es que tiene tiempo de vida media más largo, al metabolizarse voy a evitar mayormente usar en los pacientes que tienen enfermedad hepática, ¿verdad? Reducir en los pacientes que tienen enfermedad hepática, ajustar un poco su dosis. Solo eso recordar. Análogos de pirofosfato, esta es como otra familia.
Dentro de los análogos de pirofosfato, acá está el foscarnet. El foscarnet, él ya viene en formato activo, ¿verdad? Es el análogo de un pirofosfato. Recordar cuando se va formando la estructura del ADN en general. Él es un antiviral de amplio espectro, entonces funciona para virus que son ADN, funciona para virus que son ARN, va a tener actividad contra herpes 1, herpes 2, citomegalovirus, varicela zoster, influenza, hepatitis B, etcétera, etcétera. Lo interesante que yo le voy a reservar a este antiviral a los pacientes que tienen la infección por citomegalo resistente al ganciclovir y por herpes simple resistente al aciclovir. Lo otro, comparando con los que habíamos hablado previamente, él no requiere de fosforilación intracelular por las enzimas víricas. Recuerdan que mencionamos que a medida que se va fosforilando más veces, eso implica que puede haber más efectos adversos. Como acá no hace falta fosforilar más veces, tiene menos efectos adversos y a la vez tiene el foscarnet mucha más especificidad por la ADN polimerasa vírica comparando con la ADN polimerasa de la célula eucariota. Se une y bloquea el ADN de forma no competitiva. Entonces, inhibe esa pérdida de pirofosfato, que es un análogo. Evita en síntesis que se continúe formando esa cadena de ADN, ¿está bien? Se une a un punto específico de la enzima, evita que se siga formando la cadena y a la vez también trabaja con la transcriptasa inversa del VIH. Con relación al foscarnet, su toxicidad celular comparando con los análogos es mucho menor y para poder inhibir la ADN polimerasa de una célula eucariota se necesita dosis mucho mayores. Siempre va a haber resistencia, solo que en este caso no hay un mecanismo claro. Sabemos que la mayoría de las veces las resistencias a los fármacos están dadas por mutaciones, mucho más si yo estoy hablando de fármacos que van a trabajar directamente con el ADN, ya sea virus, bacterias, hongos, etcétera. Entonces, si hay una mutación, se supone que él es un análogo, él tiene que ocupar ese espacio dentro de la cadena mutó y él ya deja de ser un análogo, solo que no se conoce ese mecanismo. Lo importante, un fármaco que yo voy a usar cuando hay resistencia. ¿Resistencia a qué? El paciente tiene virus herpes simple, que se supone que trato con aciclovir, no respondió, opa, foscarnet es una alternativa. Mi paciente tiene citomegalo, voy a tratar con ganciclovir inicialmente, no respondió, foscarnet es una alternativa. Me parece un maravilloso medicamento. ¿Por qué no inicio entonces ya con foscarnet? Él es buenísimo, tiene buena respuesta, es de amplio espectro, es para virus ADN, ARN, tiene mayor especificidad, ¿verdad? Tiene menos toxicidad celular, parece la panacea. Y acá cuando entro en farmacocinética ya entiendo, casi nada de absorción vía oral. Él es exclusivamente por vía parenteral. ¿Está bien? Se distribuye, obviamente, al ser vía parenteral, ampliamente por todo el organismo. Fíjense que en LSR casi 80% de la concentración plasmática y atraviesa súper bien la barrera. Y a pesar de ser, o sea, vía parenteral, ustedes saben que hay fármacos que aún así no atraviesan la barrera, él sí. 30% inclusive se llega a depositar en lugares como la matriz ósea, 50% se elimina por filtrado, 50% por secreción. Detalle interesante, tampoco se metaboliza. Al no metabolizarse, vuelvo a repetir lo que hablé recién en amantadina. La cuestión con no metabolizarse es que no pasa por ese proceso de cambiar de peso, de solubilizarse. Perdón. Tengo alergia de mi propia casa. Qué horror.
Disculpe. Salud. Gracias, gracias. Bien, gente, al no metabolizarse, es como si yo le estoy tirando al riñón algo pesado. Ustedes saben que nuestro riñón es como un colador. ¿Cómo se dice colador en portugués? Peneira, ¿verdad? Es como un colador con microfiltritos. Tiene que estar, está preparado para que sustancias muy pequeñas, bien solubles, pasen por ahí y puedan ser eliminadas. Las que no son eliminadas por ahí son eliminadas en el transcurso del camino a lo largo de la nefrona por la secreción tubular y tienen que ser inclusive menores. ¿Bien? Y ella se elimina por una cuestión de carga y por una cuestión de concentración, etcétera. Sin embargo, si no pasa por ese proceso para cambiar su polaridad, su carga, su solubilidad y obviamente su actividad, porque recordar que los metabolitos idealmente deben quedar inactivos. Al no metabolizarse, se queda la sustancia todavía pesada, termina eliminándose por el riñón, pero el riñón sufre esa consecuencia. Ventaja del Foscarnet que él se puede hemodializar completamente, no así la mantadina, recuerdan, pero ya les adelanté. Efecto adverso principal entonces va a ser la nefrotoxicidad y claramente lo que va a llegar a aparecer va a ser una necrosis tubular aguda, pero en 1 de cada 3 pacientes, 1 de cada 3 pacientes, eso es mucho. ¿Okay? Yo tengo 30% prácticamente, ¿sí? 27% de pacientes pueden llegar a ser insuficiencia renal, o sea que ni nunca voy a dar de inicio Foscarnet en un paciente que tiene una infección si yo tengo una alternativa que tiene menos efectos tóxicos. Puede haber otras reacciones adversas, ok, trastorno electrolítico, problema con fosfato, magnesio, potasio. Nosotros eso, gente, en los pacientes internados, yo en la UCI, todos los días controlo fosfato, magnesio, calcio, cloro, sodio, etcétera, electrolitos, bicarbonato, y controlamos eso y corregimos, porque los pacientes como están más delicados tienen alteración para que mi propio organismo corrija y mantenga eso, solo tenemos que ir corrigiendo y tienen muchos medicamentos que alteran. Esos son efectos adversos menores, claro, que pueden producir arritmias y el paciente fallecer por eso, una arritmia, una parada cardíaca, chao paciente, si no se corrige. Obviamente que no es menos importante, pero eso se puede solucionar rápido. Ahora, una falla renal que no se soluciona lleva a una diálisis. No hay mucho que hacer allí. Les mencionaba y les dije hace rato, no es que él sea totalmente no dañino para la médula, como habíamos hablado clase pasada, los análogos de nucleócidos, que en su mayoría ellos tenían aquel freno medular, eran mielotóxicos, algunos más que otros, algunos solo células rojas, ¿recuerdan? Él también puede tener efecto, mucho menos que el ganciclovir, pero puede tener efecto. Puede haber anemia, puede haber granulocitopenias. Recuerden que nosotros mencionamos, dependiendo de la línea que se afecte, tenemos las consecuencias. ¿Cuál sería la indicación entonces? Ya mencioné antes, ¿verdad? Cuando hay resistencia a los antivirales convencionales, ahí entramos nosotros con Foscarnet. Tratamiento para infección por citomegalo en inmunodeprimidos. Y yo les comenté, ¿cuál inmunodeprimido era el que tenía citomegalo? Paciente trasplantado, ¿verdad? Corioretinitis mayormente, y se administra intravenoso más que todo. Raramente puede ser intravítrea, no es lo convencional. Enseguida vamos a ver quién voy a usar más bien convencionalmente intravítrea, ¿está bien? Puede haber también citomegalo gastrointestinal. Yo les comenté también que se hace una endoscopía y que se ve una úlcera, que es serpintiginosa. Cuando vean esa imagen, cuando estudien lesiones de esófago por endoscopía, se van a recordar para siempre de eso. ¿Okay? Infecciones causadas por virus de herpes, ya sea varicela zoster, virus de herpes, y la terapia ya es un poco más prolongada porque su efecto es virustático.
Sí, como habíamos hablado también, bactericida, bacteriostático. Bueno, el Foscarnet es virustático y tiene que ser un tratamiento de mantenimiento hasta que se pueda optimizar o corregir esa inmunodepresión. Bien, los fármacos que más van a utilizar, y ayer mencionamos un poquito de historia cuando hablamos de esto, algo, les comentaba ya a los muchachos, saben de la gripe española, porque ahora están todos europeos, de repente se meten todos al fútbol europeo, porque todos están hablando ahora en Instagram y solamente hablan del PSG. Oh, todos están europeos, todos saben de Europa, todos saben de historia, o solamente saben de historia por el trending topic, o saben de historia realmente. ¿Saben por qué la gripe española se llama gripe española? Y si era luego española, sí o no. Murilo, ¿sabes algo de eso? ¿Qué puedes contarnos al respecto? Yo recuerdo que no tenía origen en España, no recuerdo más. ¿Alguien sabe? Origen chino, creo. Pero se recuerdan más o menos la época, leyeron. 1917, por ahí, ¿verdad? Guerra Mundial, recuerden, imagínense, en uno de estos días estuve leyendo, imaginen nacer en esa época donde estaban las guerras, pues viene la pandemia, no había tecnología, no había celular, no había nada de lo que tenemos ahora nosotros, no podíamos comprar, no podíamos no había Netflix para poder encerrarnos en paz, no había todas esas alternativas. Y fue por allí la cuestión. Bueno, guerras, entre guerras y pandemias se origina, y esa fue una pandemia, mató más de 50 millones de personas, lo que se puede estimar. Fíjense que se habla de las olas, cierto, nosotros en enero, ahora en noviembre se cumplen 2 años de primer paciente, el paciente 1 que empezó en Wuhan, pero cuando fue a otro país fue en diciembre. ¿Okay? Cuando la ONU empezó a alertar, cuando ellos declararon, cuando avisaron a la ONU, fue 31 de diciembre. Cuando llegó un caso que llegó a Corea y después llegó a Tailandia, fue en enero de 2020. Y después, más en febrero, llegó a Europa. En marzo declararon pandemia. Entonces, en marzo recién, faltan todavía 8 meses para que lleguemos a los 2 años. En 2 años y algo de la gripe, y ahí le catalogaron una pandemia, y eso se siguió extendiendo más porque no tenían vacuna. Ellos pensaban que era una bacteria lo que estaba causando y le pusieron ahí el carimbo de que era una gripe española. Y en España fue el último lugar donde llegó, donde inició. En realidad en Europa los primeros casos se concentraron más en Francia, pero como había la cuestión de los países que estaban participando de la guerra y los países que tenían prensa limitada no podían opinar, entonces España era la que hablaba, comentaba y la que divulgaba los casos. Claro, sabemos que ahora muchas de las informaciones llegan porque también la prensa cuenta todo, tipo, se murió un paciente y se enteró, nosotros hoy sabemos cuántas personas se murieron en Italia, ¿cierto? Cuando empezó todo esto, todos los días prendíamos la tele y sabíamos cuántas personas se estaban muriendo en la calle en Ecuador. Eso sabíamos. Antes era más complicado, quedaba más por prensa escrita y quien más divulgaba era España, entonces quedó como la gripe española porque ellos estaban contando de todo. Y no empezó allí. Ni siquiera fueron ellos los que esparcieron más, ni siquiera fueron ellos los que tuvieron más casos, ni siquiera fueron ellos los que se cuidaron menos, pero fueron los que más dieron prensa, contaron, divulgaron, alertaron, y fueron los que más empezaron a Pero, cuidar. profe, no fue diferente, ¿verdad? En este momento también China no dio, por lo menos para mí, que no, yo no estoy contento con la información que viene de allá. 3.000 muertos, ya está todo bien. Hicimos 20 hospitales por nada, son 3.000 muertos. No, yo pienso que es interesante esto de la información, ¿verdad? Y pienso que no es diferente en este momento, estamos también ¿Sabes con qué? una guerra de información en este sentido, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa con China? Que nosotros no tenemos. Yo en parte, yo viví en un país socialista y en parte hay algo diferente que separa ya a la persona que manda y dice, mira, Cayo, te vas a quedar en tu casa y no me interesa si estás o no estás de acuerdo, te vas a quedar en tu casa
y no es dictadura. Si decís que es dictadura, eso está mal, eso es socialismo para el bien común. Se depende mucho de una cuestión de visión y te vas a quedar en tu casa. ¿Y qué hicieron ellos? Ponían un camión en cada esquina y el camión tenía comida, suplemento, y nosotros acá le decimos a las personas, te vas a quedar en tu casa y tener bolsa y te va a venir un salario y te va a venir una ayuda. Y en Paraguay era un 500.000 que vino una vez y cada persona tiene 40 hijos, no sé, y un 500.000 por año y por todos esos hijos y los gastos. Yo no me voy a quedar en mi casa. ¿Cómo me voy a quedar en mi casa yo? O sea, o lógico que voy a ser rebelde. No, no voy a trabajar. No, no, yo no tengo cómo obedecer. Si obedezco me voy a morir de hambre. Y eso es lo que pasó en nuestros países pobres, ¿verdad? Lastimosamente no tengo cómo obedecer. Y nos morimos como cucarachas porque la única forma realmente de que esto se ataje es quedarnos todos en la casa. Pero jamás estuvo errado que si nos quedamos todos quietos nos vamos a morir de hambre. Y la economía se paralizó y nos vamos a morir más ahora por todo lo que se paralizó la economía. Eso nunca fue mentira. Nunca fue mentira que ahora vamos a empezar a morirnos de todas las otras enfermedades, porque todo fue solamente eso, y ahora se tranquilizó eso y vamos a empezar a morirnos de todas las diabetes descompensadas, de todos los infartos que van a venir. Quien trabaja en salud, me imagino que hay enfermeros, etcétera, ahí van a empezar a ver todas las otras enfermedades que se están descompensando, todos los hipertensos que no se fueron a su control, todos los diabéticos que van a empezar a amputarse ahora porque las glicemias están allá en el cielo. Esta es la cuarta oleada de pandemia, así se llama. Después vienen las otras oleadas de psicosis, de otros problemas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en China, ¿qué pasó? Que ellos le dijeron se van a quedar quietos y le mandaban comida. No había problema si no se iban a trabajar. Ellos tenían todo lo que necesitaban y vieron el tema del hospital gigantesco en 10 días. Y no solo era el hospital, ellos cerraron millones de lugares, hoteles, departamentos para las personas que estaban bien, pero necesitaban aislarse. Y bueno, yo no iba a trabajar y no tenía ningún problema porque se iban ahí, no trabajaban, igual recibían comida, salario, etcétera. Y yo acá, que tengo COVID, que estoy espléndido, pero necesito isolarme para no transmitir. ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? Yo no tengo eso acá. Entonces, nuestros países que no tienen esa contención que ellos tienen, no hay cómo. La ventaja de ellos es que ellos cierran, ellos trancaron ese lugar, trancaron Wuhan y trancaron Pekín, no podían entre ellos mismos entrar, cerraron, chao, lo siento mucho, y ni entre ellos podían moverse. Entonces esa es la diferencia, porque ellos aislaron. Ellos tienen cómo hacer eso porque pusieron sus propios camiones, agua le llevaban y entraban ahí todos vestidos de astronautas a llevar agua todos los días en la casa y no tenían otra opción, estaban ahí presos prácticamente. Hay documentales sobre eso, hay artículos y yo le conozco a personas que tuvieron la mala suerte de estar ahí turisteando en ese momento por allí y me comentaron y he visto sus videos allí filmados, así que de repente en parte eso y obviamente la otra cuestión de que ellos no van a querer divulgar y finalmente siempre hay una cuestión económica, ¿verdad? Ustedes saben todas las multinacionales que les compraron, que no hay nombre, la cantidad de multinacionales que ellos compraron, ¿verdad? En este momento de pandemia. Todos estaban muriendo de pobres y ellos compraron. Así es la vida, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Que pueda aprovechar, que aproveche. Nosotros mientras tenemos que estudiar fármaco, ¿verdad? Hay que pasar las preguntas que Saúl nos va a hacer en el examen. ¿Sí? Dudas que no vamos a entender, ¿verdad? Bien, entonces, volviendo acá a nuestro asunto, pasamos a corona y estábamos acá todavía hablando de la gripe. Entonces, inhibidores de la neuraminidasa, justamente porque se trataba de la gripe, ¿verdad? Cuando se descubrió la neuraminidasa, ella se une al neuroamínico, al ácido neuroamínico, le destruye y entonces en ese caso lo que hacía era al inhibirle
permitía perfectamente, o sea, normalmente ella evita que entre el virus, o sea, favorece que entre el virus, perdón, y al inhibirle evite que entre el virus. Eso sería lo ideal, lo perfecto en cualquier infección. Evitar la penetración del virus al interior de la célula. Lo que nosotros logramos hasta ahora en nuestra pandemia es evitar la replicación viral. En este caso, se evita la penetración del virus y se evita la extensión de la infección. ¿Ok? Entonces, ella se encuentra en la superficie celular misma, ¿sí? Cuando yo aplico un inhibidor de la neuraminidasa, se descubrió eso fue la panacea. Problema, que el primer inhibidor competitivo de la neuraminidasa, que fue el zanamivir, tenía una biodisponibilidad prácticamente nula. Entonces, recordar, la enzima se une al sustrato y con eso normalmente esto favorecía que el virus penetre. ¿Okay? Se une al sustrato, destruye y el virus penetra. Si yo bloqueo la enzima, entonces no destruye el sustrato, el virus no penetra. ¿Okay? La enzima se une al sustrato, se destruye, el virus penetra. Si yo bloqueo la enzima, no destruye el sustrato, el virus no penetra. Es así, ¿está bien? Zanamivir era el primer inhibidor de neuraminidasa para que el virus no penetre, pero tenía biodisponibilidad de 0. Efectividad excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de la administración no penetraba el virus. Pero probaron de todos modos vía intravenosa, solo que, ¿cómo sería internarle a todos los pacientes, ponerle vía intravenosa? No había costo que sostenga. Segundo, se probó por vía inhalada, entonces por vía intranasal inhalada tenía unas 2 horas, un buen volumen de distribución, biodisponibilidad que llegaba a 20, la distribución en el árbol bronquial 15-20%. En ese momento era efectivo, tenía mejoría de los síntomas, ¿verdad? Estaba para los cuadros gripales, reducía todas las complicaciones de bronquitis. Lógicamente no va a sustituir la vacunación, ¿está bien? Pero obviamente nunca va a ser sustentable desde el punto de vista económico y nunca va a ser aplicable para el paciente que está con un cuadro respiratorio y yo voy a tener que hacer inhalación, un dispositivo inhalador en polvo para un paciente que está con un cuadro gripal. No va a ser lo mejor. ¿Qué es la solución o cuál fue la solución? Cuando aparece el oseltamivir, que fue el primer inhibidor de neuraminidasa para administración oral. Este sí fue la solución. Biodisponibilidad de 80%, eficacia, espectro, potencia comparable con el zanamivir, por ende compartía el mismo mecanismo de acción, inhibir neuraminidasa. Recordar que cuando se inhibe la enzima no se destruye el sustrato, no se destruye la membrana, no penetra el virus en la célula, no hay infección. No es que no hay replicación, no hay infección. ¿Está bien? Administración oral, fácil aplicación, ventaja mejor todavía con el oseltamivir, efectos adversos prácticamente nulos. Él da náusea, vómito. Ok, cierto que náusea y vómito, si un medicamento te da y no toleras, no se puede administrar. Pero náusea y vómito que causa el oselta, cuando vos le das con un alimento, disminuye prácticamente a nada. Así que si el paciente toma y le da malestar, le indicas que tome con alimento. No hay interacción con fármacos del día a día. O sea que si el paciente hipertenso es diabético, no hay problema. Puede tomar con su enalapril, puede tomar con su metformina. Otra ventaja de los Celta, se puede dar en embarazadas, se puede dar en niños. ¿Está bien? Otra ventaja de los Celta, voy a dar en el tratamiento y voy a dar en la profilaxis. Una persona con influenza en la casa, aparte de aislarse, quedarse en la casa, lavarse las manos, usar tapabocas y muy extrema la urgencia de salir, toma Oselta al enfermo 2 veces al día y toma 1 vez al día Oselta al contacto, comprimidito vía oral, 5 días, tratamiento cortito y se acabó el problema. Claro que también lo que acabó con la pandemia, con el problema global de la influenza es la vacunación, eso es cierto,
pero Celta es la solución del problema. Nosotros no vemos más pacientes que llegan a la complicación del distrés ventilador, cuadros graves por influenza A, gracias a los Celta Vivir y a la vacunación. Dejó de ser un problema de salud pública. ¿Está bien? Esperemos que no vuelva a aparecer una cepa de H no sé cuánto, N no sé cuánto, mientras no aparece, mientras los chinos no sigan comiendo murciélagos verdes ni nada de eso. Por ahora los Celtamivir yo le adoro, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Si por ahí alguien come murciélago, mil disculpas. Yo solamente como sapos y a veces escorpiones, pero murciélago no puedo pasar. Gente, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Yo no, profe. Bueno, les pido 5 minutitos, solo 5, falta poquito, la clase es cortita en general, regenera un poquito mi saliva solo para contestar algo que me escriba acá el médico, 5 o menos inclusive se mantienen por aquí y ya continuamos para terminar enseguida. ¿Les parece? Ok, profe. Dale.
Volvemos, gente. Así hacemos como de un corrido y les dejo antes. Creo que va a ser más sencillo. Tiene más tiempo libre después, ¿verdad? Puede ser. ¿Están allí? Sí, profe. Sí, doctora. Ok. El libro continúa así con anticuerpos monoclonales, oligonucleótidos. Es como los tópicos que siguen, ¿verdad? Este es un anticuerpo monoclonal, el palivizumab. En realidad, él se usa específicamente para inhibir, él es un neutralizante frente a virus sincitial respiratorio. Yo les mencioné que este virus se trata de forma sintomática, agente muy frecuente en infecciones en niños, solo que cuando yo tengo grupos o subgrupos de riesgo, y ustedes van a empezar a aprender eso cuando empiecen a ver pediatría, hay varios subgrupos de riesgo que se van a presentar. Los niños bajo peso, los niños pretérminos, o sea, los recién nacidos que tienen menos de 35 semanas, los niños que tienen menos de 2,5 kilos, hasta los 2 años representan riesgo. Todavía están en consenso los síndromes de Down porque ellos suelen tener asociados muchas malformaciones, los que llegan a confirmarse cardiopatías congénitas. En síntesis, esos niños suelen tener infecciones respiratorias que son de mayor gravedad. Entonces se les aplica un anticuerpo monoclonal de tipo inmunoglobulina G que neutraliza o inhibe específicamente el virus sincitial respiratorio. Eso se hace por 5 meses, o sea, se va a hacer dosis seguidas en esos niños específicamente, en esos grupos de riesgo, para que no lleguen a tener infección en particular, ya que la bronquiolitis en ese grupo de niños va a ser fatal. No vamos a hablar de dosis, solo conocer que el palivizumab es un anticuerpo monoclonal indicado en grupos de riesgo. ¿Para qué? Para que no puedan tener esa infección en particular. Se tolera bien en línea general, flebitis y manifestaciones en el sitio de infección. A veces en la segunda aplicación puede aparecer como alergia, como hipersensibilidad. Puede haber riesgo, lógicamente, de anafilaxia, ¿verdad? Siempre está presente esa posibilidad, pero en línea general poco frecuente. Ese detalle nada más conocer. Hablar un poco sobre inhibición de replicación del citomegalovirus con el Fomirsen. Este es un oligonucleótido antisentido. En realidad lo que él hace al ser una secuencia antisentido, él se une al ARN mensajero y evita la expresión génica que codifica esa síntesis normal de una determinada proteína. Entonces se inhibe el proceso de replicación del citomegalovirus de forma específica, sin interferir en todo lo que sería el funcionamiento de los genes humanos. Porque imagínense que ustedes colocan una sustancia, un oligonucleótido antisentido, se va a evitar la replicación de todo mi ADN y esa es la ventaja del Fomirsen, que él específicamente inhibe la replicación del citomegalovirus. O sea que va a funcionar como un antiviral solamente contra el citomegalovirus. Ventaja del Fomirsen, que él no se va a aplicar por vía intravenosa, no voy a correr riesgo, de hecho, de que pueda haber niveles plasmáticos. Se administra por vía intravítrea, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles que ustedes van a ir anotando al lado de los nombres. Sé que son nombres raros, complicados, y estos son los nombres que van a estudiar antes del examen, porque si no, no hay otra forma de recordarse, ¿verdad? Los niveles, como les decía, plasmáticos después de la vía intravítrea son prácticamente no detectables, ¿verdad? El catabolismo va a ser endógeno. No es un fármaco ni de primera línea, ni que voy a usar cuando hay resistencia. Es segunda línea en la retinitis por citomegalo. Él no es curativo, él va a evitar la progresión nada más de la enfermedad. Además, por la forma de administración puede llegar a aparecer alteración ocular propiamente dicha, alteración de la percepción de los colores, una alergia, una inflamación en la cámara anterior, la cámara posterior,
En general puede llegar a haber cataratas, vitritis, todo eso por la propia inflamación, hemorragia a ese nivel. Riesgo de inflamación ocular tiene que ver con las dosis, tiene que ver con la cantidad de aplicación y lo interesante es que solamente va a tener una indicación si es que el tratamiento previo no funcionó y el Fomivirsen requiere de aplicaciones mensuales. Si yo tengo un paciente que tiene citomegalovirus, se trata de un paciente que está en un cuadro de inmunocompromiso importante. ¿Y por qué yo decidiría tratar? Porque eso puede continuar progresando, tener una corioretinitis y eso puede por progresión llegar a ser un absceso, una infección cerebral, etcétera. Entonces yo quiero tratar de contener y evitar la progresión de la enfermedad y con eso hacer aplicaciones locales. Claramente, gente, llegar a esto sería mi última alternativa cuando ya pasé por los fármacos previos. El imiquimod es una imidoquinolina, ¿verdad? El imiquimod es una pomada. Él tiene una actividad antitumoral y tiene una actividad también antiviral. ¿Qué es lo que hace el imiquimod? Él más bien incrementa una respuesta propia ya innata y también genera una respuesta adquirida. Él lo que hace es estimula las llamadas células presentadoras de antígeno. Nosotros tenemos células presentadoras de antígeno distribuidas en todo el cuerpo. En nuestro intestino tenemos, por ejemplo, células M, en el pulmón tenemos histocitos, en el hígado tenemos las células de Kupffer, en la piel también tenemos células presentadoras de antígenos. Ellas agarran, le muestran a nuestro sistema inmune y ¿qué hace nuestro sistema inmune? Él despierta la respuesta humoral y despierta también la inmunidad celular, ¿no es cierto? Hace que se empiecen a sintetizar las citoquinas y despierta también la producción por un patrón llamado patrón TH1 de citoquinas. Existe otro patrón que es el patrón TH2, ese es un patrón patológico, que ese es el paciente que tiene una alergia y entonces cuando viene un antígeno específico, el paciente tiene un patrón TH2, el mismo antígeno, llámenle, no sé, un perfume. La célula presentadora de antígenos reconoce ese olor, ese perfume, presenta y mi cuerpo interpreta eso y forma histamina, por ejemplo. Entonces, ese estímulo hace que mi cuerpo forme histamina y yo tengo un patrón anormal y despierto alergia. Ese es un patrón TH2. ¿Qué es lo que pasa normalmente en mi cuerpo? Tengo un antígeno, patrón TH1. Algunos antígenos específicos, ¿verdad? Como la infección viral, cuando existe un patrón TH1 empiezan a formar citoquinas. Esa es la respuesta de mi cuerpo. El imiquimod hace eso. O sea que yo le voy a poner una pomada para que mi cuerpo se active, por decir así. Él incrementa la respuesta inmunológica innata, así como la adquirida, hace que mi cuerpo reaccione, le dice, vamos, sintetiza todas esas citoquinas, interleucina 2, interleucina 6, interferón alfa, factor de necrosis tumoral, etcétera. Y la respuesta celular, que sería linfocitos T citotóxicos activados, ¿para qué? ¿Cuál es la función de esos linfocitos? ¿Cuál es la función de esas citoquinas? ¿Para qué yo quiero que se forme todo ese ejército de inmunidad en mi cuerpo? Normalmente ellos se forman en mi organismo cuando yo tengo algo extraño, ¿verdad? Cuando yo tengo algo anormal. ¿Qué sería ese algo anormal? Estamos en la clase de antivirales. Ese algo anormal es el virus en el caso. Y yo dije acá cuando comencé a hablar de esta amina que además de antiviral, él es antitumoral. Entonces, todo ese ejército se forma para eliminar el virus y para eliminar células tumorales. ¿Ok? Me encanta el imiquimod, así teóricamente él es como un resumen de todo el Romiston, más o menos, todo lo que pasa, todo ese proceso inflamatorio. Aplico la crema, activa todo el ejército, suena súper lindo.
¿Cuál es el problema? Él es tópico. Yo apliqué ahí todo el ejército listo para eliminar ese virus. ¿Qué virus? Y ya que hablo de crema, sería algo local. Cuando yo tengo, por ejemplo, herpes genital resistente al tratamiento tópico con aciclovir, tratamiento oral con aciclovir de forma crónica, me hizo una administración parenteral de Foscarnet, resistió, no funcionó, entonces me aplico de forma local a las úlceras, ¿verdad? Problema con el imiquimod que después de aplicarme, él finalmente induce la inflamación y en mucho paciente que tiene esa zona afectada, lejos de mejorar, puede inducir dolor, ardor, picor, sangrado, ulceración, porque él induce la aparición de inflamación finalmente, gente. Él hace que se forme el ejército para eliminar el virus, pero puede hacer que se forme el ejército para empeorar la inflamación. No solo se usa en herpes, ¿verdad? Se puede llegar a usar también en condilomas perianales, se puede llegar a usar también en el molusco contagioso, que parecen unas verruguitas. En las propias verrugas se puede usar, en herpes genital refractario, como hablamos, en ciertos tipos de cáncer. La enfermedad de Bowen es el cáncer epidermoide, puede ser en cáncer de células basales, en aquellos espiculitas que salen, que también son ciertos tipos de carcinomas de la piel, ¿verdad? En otras enfermedades dermatológicas específicas. Por suerte, este no es un fármaco de utilización convencional en primera línea. Ustedes no van a ir a comprar en la farmacia y aplicarse por su cuenta. Tampoco se va a usar de inicio, pero conozcan que es uno de los medicamentos, obviamente, después que los de primera línea hayan fracasado. Bien, inhibidores de proteasa o serimproteasa, que son activos frente a virus de hepatitis C. Cuando yo tengo pacientes con virus de hepatitis C crónica, cuando se trata de pacientes que tienen genotipo 1, eso sería pacientes que no responden a la terapia de interferón pegilado alfa y ribavirina. Mencionamos semana pasada que ese es el tratamiento convencional. Usamos los inhibidores de proteasa, que es boceprevir y telaprevir. Sí, memoria, lastimosamente, recordar tenofovir con interferón pegilado, recordar ribavirina con interferón pegilado, tanto para hepatitis B como para hepatitis C. Y ahora, como estoy en hepatitis C, me recuerdo, ideal, ribavirina, interferón. Pero claro, hay pacientes que no van a responder a ese tratamiento ideal, entonces tengo una tercera alternativa que sería agregar inhibidor de la proteasa, y en 75% de los casos que no respondió a la ribavirina, agregando ovoceprevir o telaprevir, yo voy a tener curación de esos pacientes, ¿verdad? Que no haya presentado tratamiento, o sea, curación al doble tratamiento. Cuando de repente hay ausencia a esta triple terapia, hay resistencia, lo interesante es que ya tengo triple terapia, ¿qué voy a hacer? Ya tengo resistencia. Se reporta que prolongando el tratamiento, esa mutación tiene tendencia a desaparecer. Muchos de los pacientes terminan curándose. Se dice que la hepatitis C tiene que curarse. Buenísima esa respuesta a largo plazo. Entonces, primer inhibidor de serimproteasa, boceprevir, es vía oral, ventaja interesante, le dije, tratamiento largo, son 48 semanas, bien, sí, mucho tiempo de tratamiento. Es por vía oral, su administración mejora con los alimentos, buena distribución, tiene metabolismo hepático. Por ahí eso un poco nos complica, porque si ya hay falla hepática, estoy hablando de una hepatitis crónica, si el paciente tiene otra infección, eso puede frenar un poco, solo que los metabolitos son inactivos. Él tiene acción por la reductasa, entonces tiene que ver con citocromo P,
recordar citocromo P, interacción con otros fármacos, siempre revisar medicamentos que tienen metabolismo por citocromo cuando el paciente está haciendo uso de Boceprevir. Muchos efectos adversos, los principales gastrointestinales, hematológicos y el que se reportó de fatiga. El paciente tiene un cansancio único. El paciente con hepatitis luego tiene cansancio. Y cuando empiecen a estudiar clínica médica, es súper interesante que ustedes ven, el paciente tiene fiebre, y fiebre que no encontré la causa y siempre está hepatitis B, hepatitis C. El paciente tiene dolor articular, la rodilla te duele. Motivo, hepatitis B, hepatitis C. El paciente le creció un ganglio acá en el cuello. ¿Cuáles son las causas? Hepatitis B, hepatitis C. El paciente convulsionó. ¿Qué pudo haber sido? Hepatitis B, hepatitis C. El paciente tiene anemia. Anemia, sí. ¿Qué pudo haber sido? Hepatitis B, hepatitis C. Yo me quedo así, Dios mío. ¿Cómo es posible que hepatitis? Porque uno se queda confundido y en realidad virus de hepatitis B, hepatitis C, los virus en sí tienen mucha respuesta inmune, pero lo que es más interesante es que el tratamiento crónico, como son infecciones crónicas, el tratamiento es crónico, los medicamentos tienen muchos efectos adversos. Y acá, por ejemplo, Boceprevir y Telaprevir tienen efectos medicamentosos, fíjense, fatiga, efecto hematológico, y hay un rash reportado, un eritema, un exantema, que muchas veces desapareció, nunca no desapareció, el paciente tuvo que suspender el tratamiento. Entonces, recordar cosas raras de la vida y no sé qué pasó, y puede ser hepatitis B, hepatitis C. En clínica médica, guardar esa información para siempre y pedir nomás hepatitis B, hepatitis C, les va a servir. Saúl siempre decía, ustedes están haciendo el famoso check-up y te piden hepatograma. Vamos a ver cómo está tu GOT y GPT. 90% de las veces está normal. Es mucho mejor pedir para saber si acaso no tenés hepatitis B y hepatitis C y ni siquiera sabías que tenías, ¿right? Que tenés y está teniendo otra sintomatología. Era mucho mejor investigar eso, ¿está bien? Y después empezaste a medicarte y estás tomando Boceprevir o Telaprevir. Ojo, muchos efectos adversos que aparentemente no tenían nada que ver pueden tener relación. Metabolismo hepático, y estoy tratando una enfermedad hepática. Interesante. Telaprevir también es un fármaco bioral, también tiene una duración larga, solo que menos, acá es 3 meses nada más, son solo 12 semanas, solo que se va a extender igual a 48 semanas de tratamiento dependiendo de la respuesta clínica. Repito, no es solo este tratamiento cuando falla, él se suma al interferón pegilado con ribavirina. ¿Está bien? Se absorbe bien con alimentos grasos. Mira qué interesante. Se le prohíbe al paciente que coma grasas cuando está con falla hepática. Y acá él mejora con alimentos grasos. También tiene metabolismo por citocromo. Se elimina por las heces. No se elimina por el riñón. Se elimina por las heces, no por el riñón. Dentro de los efectos adversos muy parecidos también gastrointestinales, justo porque se elimina por las heces. Puede haber también historia de anemia, muy parecido al Boceprevir, y puede en este caso haber síntomas anorrectales, que no es grave, pero es peligroso, esa cuestión de prurito anal. No es grave, pero es insoportable tener eso como síntoma, de ser horrible tener eso como efecto adverso. Así que estar pendiente a ese efecto adverso en el paciente. Y hablé de interferón y algo menciona el libro, qué cosas son los interferones, ¿verdad? Son proteínas que entre ellas están relacionadas, específicas de especie. Ellas se forman en tu propia célula, o sea, las células van a formar esas proteínas como respuesta a varios estímulos específicos. O sea, ¿por qué mi célula forma un interferón? Y porque aparece una célula tumoral, porque hay presencia de un antígeno bacteriano, porque viene un ácido nucleico extraño
Y también, estamos en clase de virus, ¿verdad? Porque hay una infección de un virus. Entonces, mi cuerpo normalmente forma un interferón. ¿Qué era un interferón? Era una proteína funcional. ¿Okay? Mi cuerpo forma esa proteína trabajadora. ¿Cuándo? Cuando yo tengo una infección por virus. Solamente en ese caso, no. Mi cuerpo forma un interferón cuando yo tengo una infección por bacteria. Mi cuerpo forma un interferón cuando yo tengo cáncer. Mi cuerpo forma un interferón cuando algo anda mal. Mi cuerpo forma un interferón. Ese concepto entendí. Segundo concepto, ¿cómo es que si mi cuerpo forma un interferón, alguien viene y me está aplicando un interferón? ¿Por qué? Porque existe la ingeniería genética y existe técnica donde yo en un laboratorio voy a cultivar una célula. Yo fabriqué laboratorialmente, gracias a la ingeniería genética, cultivé una célula y ahí le infecté a la célula, le metí un virus, le puse un tumor ahí a la célula. ¿Está bien? Y la célula, como yo le metí un cáncer, le metí un virus, le metí una bacteria, etcétera, etcétera, esa célula que fabricó un interferón. Entonces yo aislé y charán, puedo caracterizar y aislar un interferón. ¿Ok? Conceptos más al estilo Sulmi de lo que dice el libro en 500 páginas. Interesante. Hay varios tipos de interferones. Lo que nos interesa a nosotros es el alfa, beta y gamma. Nosotros tenemos interferón que antes se llamaba leucocitario, fibroblástico e inmune, el alfa, beta y gamma. El estímulo inductor del alfa y beta es el virus principalmente. Fíjense que el gamma, el estímulo inductor principal es el mitógeno. Hablando un poquito del alfa, también se llamaba leucocitario, linfoblastoide. Varias células producen interferón alfa. Las que más se destacan serían los linfocitos nulos, linfocitos B. Les decía que en respuesta a los virus, también puede ser otros estímulos antigénicos. Hay más de 30 subtipos. Los que más se utilizan, el alfa 2A, el alfa 2B, el alfa NJ. Nosotros usamos alfa 2A, alfa 2B. O sea que interferón alfa es lo que más van a escuchar, que es como parte de tratamiento. El interferón beta también se le llama interferón fibroblástico, ¿también? Viene de un solo gen. Gente, yo ayer les comentaba al otro grupo, yo no te voy a preguntar, ¿dónde se origina, en qué gen el interferón beta? Tampoco una pregunta mía no va a ser, ¿qué es el interferón? Eso es, ustedes van a leer para cultura general, tienen que entender que son sustancias que se forman en mi cuerpo, se reproducen en ingeniería genética, las fuentes son fibroblastos, ustedes van a leer y comprender un poco eso, generado por doble cadena ARN, células epiteliales también forman, tener un poco noción de eso, ¿verdad? Las fuentes de virus, un estímulo, una infección viral me genera tanto alfa como beta, hay varios subtipos, ¿ok? De genes diferentes, y como les decía, el gamma, que es el interferón inmune, ¿verdad? La fuente es más linfocítica, el estímulo es más bien mitogénico, ¿ok? Diferente a lo que nosotros estamos hablando. El interferón en sí, él no tiene una acción antiviral. Opa, ¿para qué entonces yo le doy a alguien un interferón? Y ahí se desinfló un poco mi globo. Yo les decía, hepatitis B, interferón, hepatitis C, interferón. Y ahora, ¿qué pasó? Él no tiene una acción directa, calma. Él actúa provocando que la célula hospedadora elabore proteínas que tienen acción antiviral. ¿Sí? El ACE es muy parecido al imiquimod que nosotros vimos, la pomada, ¿se recuerdan? La pomada aquella que tenía toda la historia. El hace que de forma indirecta se inhiba la replicación viral. ¿Ok? Entonces él despierta la acción antiviral. El interferón, como ya era de suponer, no tiene biodisponibilidad oral. Tengo que hacer por vía intramuscular o por vía subcutánea. Se elimina mayormente por vía renal,
puede haber excreción biliar, tiene metabolismo hepático, tiempo muy corto de vida media, 2 horas y media, 5 horas, según su vía de administración, ¿verdad? Él llega a tener efecto antivírico, digo efecto antivírico, pero ustedes ya saben, él induce el efecto antivírico, entonces eso va a durar días, ¿ok? Yo le apliqué, él vive horas en mi cuerpo, pero el efecto antivírico dura días, él no atraviesa la barrera placentaria, no alcanza niveles importantes en el LCR, el beta casi no tiene absorción IM, entonces el beta tiene que ser directamente vía intravenosa, inclusive puede llegar a formar anticuerpos antiinterferón, ¿está bien? Entonces, de repente eso puede generar alergia, efectos adversos. Y efectos adversos, no me gusta mucho hablar al respecto. ¿Por qué? Porque, gente, es una sustancia que se reproduce por ingeniería genética, tiene que ver con cultivo de células, entonces 90% de las veces aparece efectos adversos. Claro que tiene que ver con las dosis, ¿verdad? Dosis que nosotros estamos hablando en unidades, 10 millones de unidades. Por encima de esas dosis, las dosis se van decidiendo de acuerdo a la enfermedad. Generalmente las dosis son bajas, menos de 5 millones de unidades, es la dosis convencional. Los efectos suelen ser mínimos, reversibles, por suerte, ¿está bien? La mayoría de las veces lo que pasa es un cuadro que parece una pseudogripe. ¿Okay? Efecto más frecuente entonces, pseudogripe. Pregunta que le pueden hacer. ¿Interferón vía oral? Falso. ¿Interferón tiene acción antiviral directa? Falso. ¿El interferón tiene efecto adverso leve? Verdadero. ¿Interferón efecto adverso más frecuente? Parece gripe. ¿Y qué es lo que te puede dar? De repente efecto gastrointestinal, efecto del gusto, del olfato, y puede convulsionar al paciente. ¿Qué más te puede dar? Fíjense, te dice fatiga, hipertrigliceridemia, alteración hematológica, cualquier cosa, gente. Es un medicamento que es externo y él te puede dar desde una reacción que parece una reacción alérgica, enfermedad del suero. Enfermedad del suero significa algo que parece lupus. Entonces te va a dar una reacción que parece una enfermedad autoinmune, tiroiditis, lesiones en la piel, lesiones que parecen dermatitis, psoriasis, parece artritis reumatoide, lupus, etcétera. ¿Okay? Muchas reacciones adversas que parecen enfermedades autoinmunes, inflamación de mucosas, úlceras. Entonces, no quiero más usar un interferón. OPA, pero su indicación es precisa. Cuando el paciente tiene algún cuadro infeccioso, viral, crónico, cuando el paciente tiene condiloma, de repente el paciente va a querer usar eso. Tiene varicela zoster y no mejora ese dolor crónico, tiene úlcera genital por herpes simple que no desaparece, el paciente se va a someter igual a ese interferón. Y por supuesto, estoy hablando de virus de hepatitis B y C crónico, entonces la principal indicación es tratamiento de infecciones crónicas virales. No voy a tratar infecciones agudas con un medicamento elaborado genéticamente y que me puede dar más efectos adversos que beneficios. Solamente. Principal indicación, infecciones crónicas virales. Hepatitis crónica C, hepatitis crónica B. Recordar, nosotros asociamos siempre con otro antiviral y puede aparecer resistencia, claro, y ahí le vamos a asociar otro fármaco nuevamente. Ustedes nunca van a indicar eso en atención primaria, eso queda a cargo de los hepatólogos inclusive, pero debo reconocer. Yo les hablaba de pegilado en todo momento. ¿Qué quiere decir pegilado? El fármaco pegilado es un fármaco de mayor tamaño y entonces la semivida y la actividad de fármaco es diferente. Los interferones pegilados consiguen una mejor respuesta virológica, duplica con relación a los no pegilados. Que se usa actualmente es interferón pegilado. ¿Por qué? Porque son más eficaces que los no pegilados. ¿Okay? Tienen propiedades simplemente físicas diferentes. Bien, eso es todo. Espero que hayan entendido, comprendido, atendido, escuchado.
y que les haya gustado. Sí, profe. Qué bueno, qué suerte. Un sí escuché de 31 personas ya. Ah, Sí, doctora. bueno, gracias. Bueno, gente, que tengan buen resto de semana. Les puedo pedir. Es muy difícil, profe, fármaco. Sí, es difícil, pero a ver, fíjense, yo les di acá detalles así bien específicos que tienen que saber. Está larga la clase, pero no les voy a estar preguntando peso molecular, cromosoma, no. Vía, efecto adverso, cuál es primario, cuál es secundario, ¿está bien? Para cuál enfermedad se usa. Ustedes anoten así, directito eso. Nada de ir en detalles que no interesan. Por eso incluso el slide que no me gustó tanto, mucha información, pero les di las cosas más interesantes, ¿está bien? Puede seguir más o menos como los antibióticos, entonces. Exactamente. Así mismo, como los antibióticos, la indicación principal, esta enfermedad principal, la vía principal, el efecto adverso principal. Así vamos a enfocar este capítulo, ¿ok? Conste que acá ni tanto mecanismo de acción porque eso no me preocupa tanto. ¿Cuál es activo, cuál no necesita, más o menos efecto adverso? Más o menos así nos quedamos. Doctor, fármaco parasitario va a entrar para la segunda, tercera. Opa, ahí creo que le voy a tirar la pelota a la pregunta a Saúl porque él va a decidir qué entra qué noche. Okay. Nos quedamos con él, ¿está bien? Ahí le tiran al grupo el encargado, ¿sí? Para que nos diga. Gente, les decía, por favor, conectados por lo menos hasta las 6 y después nos apagamos, ¿sí? Tranquilo, profe. Sí, profe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.